Hola, muy buenas tardes. Bueno, les habla Ignacio Montenegro junto a mi compañera Margarita Ramírez. Damos inicio a este capítulo especial en donde vamos a hablar sobre un tema súper particular que tiene que ver con lo académico, pero sin antes saludar a mi compañera, amiga y dupla Margarita Ramírez. ¿Cómo estás? Hola Ignacio querido, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Feliz nuevamente de compartir este espacio contigo en un tema que es súper importante en la vida de las personas cuando ingresan a la universidad, que yo creo que sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Cuando salen de cuarto medio y se encuentran en esta nueva vida, con estas dudas que muchas veces se vienen a la mente. Entonces, es un tema que espero sea bien recibido, que lo escuchen y si tienen estos planteamientos les pueda servir. Así es, Margarita. Bueno, en este capítulo de La salud mental se conversa, que se llama No tener claro también es parte, dudas vocacionales en primer año. Bueno, cabe mencionar que entrar a la universidad suele verse como una meta cumplida. Después de años de estudio, presión, expectativas, uno cruza la puerta de la universidad pensando que ya está, que tomó una decisión importante y que ahora solo queda avanzar. Sí es, querido Ignacio, pero muchas veces las personas, ¿cierto? Una vez que empiezan las clases, aparece una pregunta que no siempre se dice en voz alta, y si esto no era para mí, y si lo que elegí eh, no es lo que yo quiero para mi futuro, entonces ahí están todas estas dudas, ¿cierto? Así es. Hoy queremos hablar de esas dudas vocacionales que aparecen especialmente en el primer año universitario, dudas que muchas veces se viven con culpa, o con miedo, o en silencio, porque pareciera que no está permitido cuestionarse una vez que ya entraste. Así es. Bueno, este capítulo no es para decirte qué estudiar ni para darte respuestas cerradas. Es un espacio para poner en palabras algo que muchas veces pasa, pero que pocas veces se conversa con honestidad. Claro, porque dudar no siempre es retroceder. A veces dudar también es pensar, es reflexionar y empezar a conocerse un poco más. Claro, y para ti que estás quizás en primer año, si estás pensando en cambiarte o si alguna vez te preguntaste si elegiste bien, este capítulo es para ti. Así es, Margarita. Bueno, le damos la bienvenida también, aprovechamos de darle la cordial bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras de carrera de psicología y así también a todas las otras carreras de la sede de Viña del Mar de Universidad de las Américas. Para comenzar y partiendo desde la literatura, ¿cierto? Desde la psicología del desarrollo, Erickson nos plantea que la adolescencia tardía y el inicio de la adultez están marcados por esto, por la búsqueda de la identidad. Es una etapa donde las personas todavía están construyendo quiénes son, qué quieren y qué valoran. Y en su obra Identity, Jude and Christ muestra que esta búsqueda no es algo que se resuelva tan rápidamente. Exactamente. Y en ese mismo momento vital, Margarita, se nos pide tomar decisiones súper grandes, muy importantes, como escoger una carrera, ¿cierto? Y endeudarse, proyectarse a largo plazo. Me refiero a endeudarse sobre todo a aquellos que no tienen este beneficio de la gratuidad, ¿verdad? Cuando muchas veces ni siquiera tenemos claro cómo somos o qué nos gusta de verdad. Y en este sentido, Arnett habla de la adultez emergente como una etapa de exploración, de inestabilidad y prueba. No es una etapa de certeza, sino más bien de preguntas. Claro. Entonces, cuando un estudiante de primer año duda, ¿cierto? No es necesariamente porque eligió mal, sino porque está en una etapa donde cuestionarse es parte del desarrollo, aunque el sistema no siempre lo tolere. Exactamente, claro, y es por eso que tenemos que estar abiertos, sobre todo quienes ya hemos pasado por este proceso, ¿verdad? Y ya nos encontramos en una adultez. Comprender también a quienes están ingresando por primera vez a la universidad, ¿verdad? Y aquellos que salieron del colegio hace poco y están viviendo justamente esta etapa a la que nos referimos nosotros. Ser comprensivos con estas personas, ¿verdad?
Claro, y ser comprensivos también ellos, la misma persona que tiene la duda, ser autocompasivo, ¿cierto? Entenderse, que también el dudar es parte del crecimiento, del autoconocimiento, el saber qué quiero, qué me gusta, cuáles son mis habilidades. Entonces, no tomarlo como algo negativo, sino que es un proceso que se vive y que en realidad es parte de su trayectoria. Entonces, claro, si tiene las dudas en un comienzo, lo más probable es que las reflexione y el camino que tome sea el adecuado, el camino que lo va a llevar, ¿cierto?, a cumplir sus metas, a desarrollarse en la carrera que escogió. Claro, en este contexto yo creo que también es súper importante eh, analizarse, ¿verdad? Autoanalizarse y ver qué capacidades, habilidades y aptitudes tengo para poder escoger bien y así también recibir ciertas sugerencias, opiniones también de los adultos quienes ya han transitado por este proceso para poder también construir una idea más concreta y asertiva de lo que va a ser, ¿cierto?, mi decisión, si bien no es definitiva, pero que es la que voy a estudiar, ¿cierto? Bueno, en este sentido, Margarita, la teoría social cognitiva de la carrera plantea que la elección vocacional no es individual, ¿ya? No solamente es individual. Hay autores como Lent, Brown, Hackett, explican que influye en el contexto, el apoyo familiar, las expectativas sociales y las barreras percibidas. Sí, es Ignacio, y sabes tú que esto se ve mucho en la práctica. Estudiantes que dicen, no era lo que más me gustaba, pero era lo más seguro, o me dijeron que tenía más campo laboral. Cuando la elección está más guiada por expectativas externas, ¿cierto?, que por intereses personales, es muy común que las dudas aparezcan una vez que la persona ya está dentro de la carrera, cuando ya cree que no tiene más alternativa. Claro, muchas veces la pregunta vocacional real no es ¿me gusta esto?, sino más bien es como ¿estoy viviendo lo que otros esperan de mí? Y eso genera un conflicto interno súper fuerte, porque dudar se vive como decepcionar al entorno, al resto, ¿verdad? Claro, y dentro de esto mismo, Pinto nos plantea que el primer año de la universidad es un periodo crítico de ajuste. Es cuando el estudiante contrasta lo que esperaba de la carrera con lo que realmente está viviendo. Oye, Margarita, mira, eso sucede mucho porque uno entra con una idea a la universidad muy armada de la carrera, en base a lo que ve en las redes, lo que ve por internet, lo que imagina del ejercicio profesional, y el primer año suele ser teórico, exigente y poco parecido a estas expectativas. Muy teórico el primer año. Exacto, mira, cuando esa integración entre expectativa y experiencia no ocurre, aparece la duda vocacional. No porque la persona sea inconsciente, sino porque la realidad no calza con la imagen previa. Así es, y es ahí donde, cierto, muchas personas se preguntan, ¿y esta es la carrera o soy yo? Cuando en realidad muchas veces solo el proceso formativo y la inicial el que no representa lo que vendrá después. Exactamente, mira, hay otro tema súper importante que es la resignificación de esta duda vocacional de la que estamos abordando, en que dudar es parte del proceso. Ya en este sentido, hay un autor, Sábicas, quien propone entender la vocación como una construcción narrativa. No es algo fijo que se descubre, sino que es algo que se va construyendo con el tiempo. Así es, lo importante es esto porque esto suele ser muy liberador, porque permite entender que cambiar, ajustar o dudar, ¿cierto? No es retroceder, sino es como reescribir tu propia historia. Desde esta mirada, la duda vocacional no es señal de fracaso, es una oportunidad de reflexión, de autoconocimiento, del mismo proceso, ¿cierto?, que está viviendo la persona en su etapa del desarrollo, por lo cual es interesante abordarlo desde esta mirada, que es parte de, que no es algo no es algo que tú tengas que mirar como, ¿por qué me pasa esto? ¿Soy un inmaduro?
o no tengo responsabilidad frente a las decisiones que tomo, no, es parte de tu etapa del desarrollo. Claro, tampoco verlo así como un fracaso, ¿verdad? No como, o este fracaso, en comillas, este fracaso va a determinar mi vida, ¿verdad? No es así, o sea, es una etapa, tener conciencia de que es una etapa, si bien hay que tomar decisiones, pero que esas decisiones, y así como en toda la vida, a lo largo de toda la vida, uno puede tomar decisiones y se equivoca, y puede eh, darle una solución y poder después quizás estudiar otra cosa, pero no es algo que te vaya a definir, o sea, este error no es un error, de hecho, no es un fracaso, es simplemente una duda, ¿ya? Y el tener conocimiento y tener conciencia de que no es un error y es una duda, baja mucho la angustia, porque entendemos que muchas trayectorias no son lineales y aún así son válidas. Claro, y decirles también que este es el mensaje, que si estás en primer año y estás dudando, queremos decirte algo importante, no hay nada malo en ti. Así es, Margarita. Elegir una carrera no es elegir una identidad cerrada, es elegir solamente un punto de partida. Esa es la primera etapa, nada más que eso. Claro, y escuchar la duda en vez de taparla puede ser una forma de cuidarte. Claro, y a veces hacerse preguntas también se debe considerar que es un avance, ¿ya? Así es. Bueno, este capítulo, Margarita, es dedicado sobre todo para quienes ingresan a primer año de universidad, la carrera cual sea. Eh, y sobre todo para quienes la inician, ¿cierto? Después de esta etapa que se termina, que es la adolescencia, entre los 17 y 18 años, en donde entras a una vida más adulta. Bueno, hay otros autores que obviamente discuten esto y, y postulan de que la adolescencia se ha extendido mucho más, pero sobre todo por eso hay que tener claro que eh, es una decisión que no te define, es una decisión que puede en algún momento sufrir cambios y hay que estar abierto a eso porque así es la vida en realidad, no solamente este tipo de decisiones, sino que la vida siempre es cambios, siempre van a haber cambios, siempre hay que adaptarse a a las nuevas realidades. Hay otro tema que tiene relación con el adaptarse, con el rendir y perder el sentido sin notarlo. Hay algo que a mí me resuena mucho, Margarita, cuando escucho a algunos compañeros o compañeras, estudiantes de cualquiera sea la carrera, decir, entre comillas, así como que ya me adapté. Porque esta frase suele decirse con alivio, como si la adaptación fuera sinónimo de estar bien. Así es, Ignacio. Bueno, sí, pues y es súper comprensible porque adaptarse permite sobrevivir, bajar la ansiedad, ¿cierto? Ordenar el día a día. Pero la pregunta acá es, ¿qué pasa con el sentido cuando solo nos adaptamos? Así es porque uno puede adaptarse a algo que no le hace sentido, pero que es funcional. La universidad premia mucho eso, el que se adapta sigue, el que cuestiona se complica, ¿verdad? Así es, Ignacio. Bueno, y la teoría habla de esto también, porque si Ryan nos dice que hablar de esto cuando dicen que las personas, cuando tú pueden sostener conductas por mucho tiempo sin que estas conductas satisfagan sus necesidades psicológicas básicas. Sí, mira, con respecto a los mismos autores, ellos plantean que las personas pueden persistir en actividades que no satisfacen su necesidad de autonomía, competencia o relación, especialmente cuando están reguladas externamente. Claro, claro que sí. Bueno, y esto explica por qué alguien puede avanzar en una carrera, incluso con buenos resultados, pero sentirse cada vez más desconectado. Como que no hay entusiasmo, no hay curiosidad, solamente seguir porque hay que cumplir. Claro, y es fuerte pensar que muchas dudas vocacionales no aparecen al principio, sino cuando ya llevas tiempo funcionando en automático. Y con respecto a esto, mira, hay otro tema que tiene que ver con el tener que permanecer por miedo y no por deseo. Háblanos tú un poquito de esto, Margarita. Bueno, con respecto al miedo a perder el tiempo, es uno de los grandes silencios en este tema, porque
Es como una voz que te dice, te invertiste demasiado, no te puedes mover. Eso cuando hablamos como de la zona de confort, ¿cierto? Claro, esa voz suele ser más fuerte que la pregunta por el bienestar, ¿verdad? Se piensa más en el costo del cambio que en el costo de quedarse. Claro, y hay un autor que nos habla de esto, es Donald Super, que nos dice que rompe un poco esta lógica cuando plantea que la carrera es un proceso a lo largo de la vida. Así como te dicen en la universidad, ¿cierto? Y está claro que tú te tienes que ir siempre manteniendo al día, ¿cachai? Que tienes que estar estudiando. Para los estudiantes que tienen estas dudas, que no va a ser solamente quizás en el primer año de universidad que van a tener la duda, quizás van a estar ejerciendo y quizás en algún minuto de su vida se lo pueden plantear también. Claro, y es una cuestión de que el estudio y la profundización también de ciertos temas, contenidos, se deben estar repasando toda la vida y así mismo actualizándose, ¿verdad? Sobre todo aquellas carreras eh, que tienen que ver con ciencias, en donde sabemos que año a año se van descubriendo nuevos avances y hay que ir actualizándose, hay que ir estudiando más, eh, incluso especializándose en algunas áreas. Bueno, a propósito de este mismo autor que tú mencionabas, él decía que, Donald Super decía que las elecciones vocacionales reflejan el autoconcepto en un momento determinado y pueden cambiar a medida que la persona se desarrolla. ¿Qué piensas tú de esto? Que bueno, que esto es súper liberador, porque esto te permite pensar que cambiar no valida lo anterior. Lo anterior también es parte del proceso y también decir a ciertos estudiantes que están con esta duda que aunque tú estés en un segundo año, en un primer año, en un tercer año de una carrera y por cualquier motivo, ¿cierto? Quizás a veces ni siquiera tanto vocacional, por situaciones que se te van plantando en la vida y vas a tener que dejar esa carrera en un stand-by pensando que en algún minuto la puedes retomar, o quizás vas a retomar el estudio y esa carrera no va a ser otra, porque ya quizás tus intereses cambiaron, ¿cierto? Estás en otra etapa de tu vida. Decirte que todo eso que tú aprendiste en esta etapa, que quizás fue de duda, que fue de mucho estudio, pero no hubo una satisfacción o por cualquier motivo la tuviste que dejar, es una enseñanza, ¿cierto? Es conocimiento que te va a acompañar durante toda la vida y siempre te va a acompañar en el sentido de que va a ser una lucecita, ¿cierto? Que vas a tener ahí ante cualquier dificultad, cualquier señal que tú necesites evocar, ¿cierto? Esta carrera que dejaste ahí en un minuto, quizás pensando que la abandonaste, te va a servir, ¿cierto? En el futuro, en tu nueva carrera, en tu nueva vida. Siempre lo que tú estudias no es algo que tú estés perdiendo, por el contrario, es un conocimiento que se va a transformar quizás después en sabiduría, va a ser parte de tu vida y lo vas a estar quizás. Y quizás eso mismo que tú dejaste ahí en alguna oportunidad, después en esta nueva área que escojas, esta nueva carrera, lo nuevo que tú escojas para desenvolverte en tu vida, va a ser te va a ayudar, te va a complementar, así es que nunca lo mires como un tiempo ni algo perdido. Sí, Margarita, tienes mucha razón. Mira, pensaba en que en este conocimiento adquirido del que tú hablas es aprendizaje y siempre el aprendizaje se valora a la edad que uno tenga, a la edad que uno esté transitando y eso te queda de por vida. Incluso las personas que están con estas dudas, ¿verdad? Vocacionales y que no saben o que no saben qué estudiar o si ya están estudiando, piensan que se equivocaron. Mira, sea como sea, si entraron a estudiar y se dan cuenta que no es la carrera, ya es algo aprendido, o sea, es un autodescubrimiento en donde tú te das cuenta y tomas conciencia en realidad de tus verdaderas habilidades y conocimientos y aptitudes para lo que sirves en la vida. Hay gente, por ejemplo, que entra a estudiar una ingeniería en primer año y se da cuenta de que finalmente los números no son lo de él o de ella y prefieren una carrera más humanista o lo contrario también puede ser. Entonces es un proceso también de autodescubrimiento y que a veces no va tan ligado a la edad, aunque sí, como mencionábamos recién, decíamos que es una etapa, ¿cierto?, que se da mucho en los estudiantes que transitan entre la enseñanza media y la universidad, pero eso sucede, yo creo que pasa en todas las edades,
en todas las edades de las etapas del desarrollo de una persona. Y es, ¿cuánta gente no tuvo la oportunidad, cierto, de entrar a estudiar saliendo de cuarto medio y lo hace de adulta, sin haber transitado, cierto, una carrera universitaria, unos estudios universitarios antes, y también puede tener la duda de un adolescente, ¿cierto? Claro. Pero también recordar que nosotros como personas no somos solamente estudios, ni somos esta etapa, ¿cierto?, de formación dentro de una universidad. También que rescaten todo el proceso que significa estar en la universidad, los vínculos que se forman, ¿cierto? El aprendizaje, como lo hemos repetido en esta oportunidad harto rato, todo eso te enriquece como persona. El estar en contacto con compañeros, el ver la carga académica, lo que significa estudiar, todo eso también te está preparando para la vida futura, ¿cierto? Para la vida laboral, estás creciendo, estás avanzando, nunca verlo como algo que te está estancando, jamás. O sea, todo lo que tú estás avanzando día a día, ya sea estando en un semestre que quizás vas a congelar o con esta duda y quizás lo continúes, nunca pensar que son tiempos perdidos, por el contrario, ¿cierto? Siempre se está ganando, se está aprendiendo, estás conociendo gente quizás que van a ser amigos para tu vida, que te están acompañando en este proceso, y rescatar siempre eso, lo bonito que significa estar en un ambiente de estudio, de conocimiento, y agradecerlo en el fondo, porque claro, tienes la oportunidad, con todas las dudas que puedan incorporarse en ese minuto, ¿cierto?, a tu vida, que quizás no las quisieras tener, pero sí en el futuro, cuando ya seas una persona quizás más adulta, vas a entender que era parte de, y que siempre en la vida, cuando se toman decisiones, en algún minuto, claro, puedes dudar, ¿estaré bien? ¿Será realmente lo que yo quiero para mi vida? Y no tomarlo solamente como que es algo propio de una carrera universitaria. Así es un proceso multidimensional, a pesar de que estemos dentro de este marco universitario académico, como bien decías tú, va más allá, o sea, hay lo que entendemos por vida universitaria, que tiene mucho más sentido que solo lo teórico, en donde, como también lo mencionabas tú, los vínculos, las relaciones interpersonales con compañeros, compañeras, con las autoridades, con los profesores, con las personas, los funcionarios que están encargados del aseo, de la seguridad, te abre todo un mundo el entrar a la universidad, conocer otras realidades, adquirir incluso nuevos hábitos, para quienes sobre todo entran en el primer año, que tienen mucho que aprender a cocinar, ¿cierto? Que tienen que aprender a administrar un presupuesto mensual o semanal en relación a lo que le dan sus padres o cuidadores. Entonces es todo un mundo, es un descubrimiento que va más allá de esto, de las letras, de lo teórico o de los números, ¿verdad? Respectivamente. Con respecto a lo que tú decías recién, de que es súper liberador, ¿verdad? En relación a lo que decía Donald Super, aún así, socialmente seguimos funcionando con la idea de que hay que ser coherente a toda costa. ¿Te has dado cuenta? Incluso cuando esa coherencia duele. O sea, si yo digo hoy día quiero estudiar esto, mañana tengo que hacerlo, porque si no lo hago es un fracaso. Claro. Bueno, y a veces sostener una elección solo por no perder tiempo termina costando mucho más a largo plazo. Por eso que tener esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo, en el fondo es como solamente pérdida. O sea, no solamente pérdida en el sentido de lo que tú estás pensando en ese minuto, de que estás perdiendo el tiempo, sino que es pérdida porque a futuro, en todo lo que haces, no le estás encontrando la sintonía, ¿cierto?, que se requiere para estar en un lugar presente. Entonces, si tú lo tomas con una cierta madurez y lo pones como parte de la vida en todos los aspectos, o sea, en el sentido de que yo sé que la duda debe estar presente y no pasa nada si tengo duda, no lo vas a ver como a largo plazo, como una pérdida de tiempo, sino que después va a ser una experiencia que fue parte de mi vida, que fue enriquecedora, que aprendí mucho y que también gracias a esa experiencia que tuve, ¿cierto?, de dudar, de no dudar, de cambiarme o de no cambiarme, en la decisión que tú tomes
va a ser parte de tu vida. Entonces, claro que tiene que ser una experiencia que se va a transformar después en algo enriquecedor, porque gracias a todas esas dudas, todas esas experiencias que viviste en ese minuto, que quizás fue muy agobiador, lograste ser la persona que eres, estar en el lugar en el que estás y sentirte seguramente ya después más adulto, con la decisión ya tomada, una persona plena, ¿cierto? Y feliz en el ámbito en que te estás desarrollando. Siguiendo con esto mismo, Margarita, me parece que es súper importante mencionar que estas dudas, las dudas vocacionales a las que nos estamos refiriendo, por lo general no llegan como dudas. Ah, no, claro. Nos presentan así como, oye, esto que está pasando en ti es una duda. Por lo general es como, se presentan como ansiedad, ¿cierto? Un cansancio que no te lo explica, esa sensación de que no doy más, pero sin una causa clara. O sea, muchas veces es un agotamiento físico, te cambia, ¿cierto? El sueño, ya quizás la persona se está durmiendo tarde, despierta temprano, está nervioso, se siente con esta sensación de que no doy más. Me imagino que debe ser algo un poco agotador, sentirlo en el cuerpo, en la mente, porque te tienes que dar cuenta, y ahí también es importante el autoconocimiento, ¿cierto? Reflexionar, decir, ¿qué me está pasando esto? Y ahí sentarse, ¿cierto? Y plantearse uno mismo qué es lo que me está pasando, por qué razón me siento así, y ver una solución, no quedarse con esta sensación de que no sé por qué me está pasando esto. Sí, es muy cierto lo que dices tú, porque por lo general las personas se encierran en estas ideas o creencias que son bastante dañinas para sí mismo, y esto lo enmarcan como un problema, más bien como que ellos son un problema, como que algo está mal en su forma de ser, cuando no es así. O sea, es una decisión que uno está tomando, o al revés, puede ser una duda, pero esta duda no te tiene que definir. O sea, esa duda no eres tú, el problema no eres tú, las decisiones tampoco. Entonces es también súper asertivo el tener conciencia de esto, de que las decisiones y que las dudas que se puedan presentar antes de entrar a la universidad o durante la carrera son parte de la vida y que deben también considerarse para poder pensar y replantearse quizás otras ideas, otro destino u otra forma de conducir tu vida. Así es. Y no llegar, ¿cierto?, a que este malestar se transforme en algo mayor, ¿cierto? La literatura nos dice que la indecisión vocacional está fuertemente también asociada muchas veces a un malestar mayor psicológico. Exactamente. O como esta indecisión vocacional se relaciona con mayores niveles de ansiedad, a través de síntomas depresivos o con un menor bienestar en general. Así es. Cuando no te das el espacio para pensar en la vocación, el malestar busca otro camino y empieza quizás a somatizar, ¿cierto? Como lo que hablábamos hace un rato atrás, esto de sentirse mal, que te cambia el sueño, tu higiene ya del sueño no es la misma que tenías antes de entrar a estudiar. Entonces ahí es importante también pensar en la salud mental, no dejarlo pasar, porque ya cuando se transforma en algo ya que te invade, ¿cierto? No solamente tu pensamiento, sino que te somatiza, estás ahí a tiempo, ¿cierto?, de entender que te está pasando algo, de que quizás necesitas una orientación, una ayuda. Claro, ahí es cuando el síntoma deja de ser algo aparte, algo aislado, y ahí entonces comienza a entenderse como un mensaje, ¿verdad? Así es, claro, como un mensaje de detente, ¿cierto? Escúchate, algo no está calzando acá, algo está pasando que no soy el mismo, que no soy la misma, y tener la capacidad, ¿cierto?, de entenderlo y reconocerlo, te va a dar pie para que tú puedas continuar tranquilamente transitando esto, pero con ayuda. O sea, no pasa nada. O sea,
No todos tienen la capacidad quizás de decir, ya me está pasando esto, es parte del proceso, estoy en una etapa del desarrollo en que las dudas están ahí latentes, ¿cierto? O la vida es así, siempre se presentan dudas ante los objetivos que nos estamos planteando. No, o sea, no todos tienen quizás esa capacidad, sino que la persona sí se puede sentir muy mal, sí le puede venir esta somatización y no sabe qué le está pasando. Entonces ahí es cuando se requiere la alarma, ¿cierto? De decir, necesito ayuda, me estoy sintiendo mal y aquí esto me va a perjudicar, o sea, me puede afectar mi salud mental. Claro, poner atención en lo que te está sucediendo. Como dices tú, a veces la última alarma que suena es la del cuerpo, ¿verdad? La que fisiológicamente se activa en base a estos síntomas que te somatizan el cuerpo. Sin embargo, como decías tú, es bueno poner atención, detenerse un poco día a día, escucharse y saber qué es lo que me está pasando, ¿cierto? A veces nos ponemos en este modo automático en donde avanzamos en la vida, estudiamos, llegamos a casa, seguimos estudiando, preparamos comida, atendemos a nuestros hijos o hijas, pero es todo un modo automático. Entonces, bueno, también a veces hacerse estas pausas y escucharse también a sí mismo para no llegar a estos extremos ya un poco más patológicos, por decirlo de alguna manera, en donde ya podría traducirse en alguna depresión mayor o en un estrés crónico, etcétera. Sí, es Ignacio. Y bueno, primer año de la universidad, por supuesto que a todos los estudiantes, ¿cierto?, que tienen estas dudas, puede golpear mucho su autoestima, especialmente en estudiantes que siempre se sintieron capaces, que durante la enseñanza media, durante toda su vida, digamos, de que entró al colegio, fueron sobresalientes y sentirse con esta duda, por supuesto que les puede afectar. Y no solamente como afectar, digamos, en las dudas que se van provocando, en la incertidumbre, sino que afectar realmente su autoestima. Claro, de pronto estudiar ya no alcanza, las notas bajan y aparecen estas ideas bien duras, estos autodiálogos, ¿verdad? Como quizás no sirvo o no soy bueno para esto. Bueno, al respecto también hay literatura, Margarita, que tiene que ver un poco con este tema, ¿cierto? El no soy bueno para esto. Claro, Carol Dweck nos explica que esto muy bien cuando habla de mentalidad, esto se refiere muy bien cuando se habla de la mentalidad fija. Claro, bueno, de hecho la autora a la que te refieres plantea que cuando las personas creen que la habilidad es fija, interpretan la dificultad como señal de incapacidad personal. Así es, porque ya no es solamente la asignatura, ¿cierto? Ya no es solamente la materia, es lo que esa dificultad empieza a decir sobre quién soy. Es cuando claro, y ahí se confunde muy fácilmente el me cuesta con esto no es para mí. Exacto, eso te iba a decir, que sí. Ahí es cuando te tienes que dar cuenta que no todo es para ti, o sea, no porque fuiste un alumno sobresaliente durante la enseñanza media, las tienes que poder todas, o sea, tienes que decir, o sea, esto me gusta mucho, tenía mucha habilidad quizás antes, pero no porque esto yo no lo pueda sortear, ¿cierto? No pueda ser tan sobresaliente como yo quiero, no significa que sea un problema, sino que más que todo no es un problema en sí el que yo no pueda, sino que es ese punto el que no puedes, es esa materia, esa asignatura. Es súper importante esto a lo que te refieres, Margarita, porque fíjate que es algo súper común que sucede. Al momento de uno pensar en cuando está en cuarto medio o cuando está en este proceso de tomar la decisión que voy a estudiar, uno dice ya, soy bueno para psicología o soy bueno para, no sé, para derecho, para enfermería. Y el pensar eso, como que a veces algunas personas lo confunden con esta idea de que voy a ser bueno en todos los ramos que abarca esta carrera. Sin embargo, no es así. O sea, la carrera, en la malla curricular, hay muchas asignaturas y muchos ramos en los cuales no me voy a sentir cómodo
y eso no tiene nada de malo, y eso no va a englobar eh, a que soy malo para la carrera o que en realidad no soy bueno para esto. Es esa materia o en esa asignatura en la que a lo mejor no tengo mayores habilidades o capacidades o aptitudes, pero es quizás incluso con una materia de esa asignatura, con un contenido de esa asignatura. Entonces a veces Exacto, nos englobamos en estos pensamientos, ¿verdad? De que porque soy malo, o sea, porque no me va muy catastróficos. bien, catastróficos, de que no me va muy bien en una cosa es porque definitivamente no soy bueno para la carrera. ¿Entiendes? Entonces creo Claro, que es y cuando importante. la realidad es así, o sea, en realidad así es aprender, o sea, aprender casi siempre implica una incomodidad. Claro, claro. Y es por eso también que hay que tener súper en claro y comunicárselo también a nuestros compañeros y compañeras cuando uno egresa del pregrado. Existen también otras posibilidades de uno hacer postítulos, están los magíster, ¿cierto? Los diplomados, en donde uno puede especializarse o puede aprender más sobre alguna materia en específico y que realmente te guste, porque no en todo uno siempre va a ser bueno, o sea, hay que tenerlo súper claro eso. Y en eso uno se tiene que basar para tomar las decisiones después y especializarse y tomar algún diplomado o algún magíster. Así es, Ignacio. No tomar cientos, ¿cierto? Como que si la duda fuera una señal inequívoca de error. Exactamente. Hay otra fantasía a propósito de lo que hablábamos nosotros, una creencia sobre la carrera correcta, como la búsqueda de una elección sin ambivalencias, como esta idea de la decisión que tome debe ser como 100% seguro. A propósito de estas ideas también que decíamos nosotros como tan cerradas, tan rígidas, tan catastróficas. Yo pues, en ese sentido siento que muchos estudiantes están buscando una carrera que no genere dudas. Así es. Bueno, era lo que comentaba hace un rato atrás, eso que la duda, como si fuera una señal inequívoca, o sea, es parte de. Exacto, exactamente. Bueno, hay eh, autores que cuestionan directamente esta idea a la que nosotros estamos planteando. Así es. Bueno, Sabid que nos cuestiona directamente esa idea y él nos plantea que la vocación no se descubre como algo fijo, sino que se construye narrativamente a lo largo del tiempo. Claro, y eso cambia todo. Lo cambia todo porque implica aceptar que la duda es parte del proceso, no es su fracaso. Por supuesto, y decirle también, ¿cierto?, que inclusive que en la carrera que uno ama, siempre hay momentos de cuestionamiento, siempre hay momentos de cuestionamiento, porque, claro, ¿cuántos estudiantes, ¿cierto?, en el caso nuestro de psicología, entran a estudiar psicología, ¿cierto?, porque es una carrera humanista, pero también en el primer año te tocan estadísticas, Claro, ¿cierto? exactamente. De hecho, he escuchado de otras universidades la misma carrera de que hacen mayor énfasis a las matemáticas. Entonces, por ¿Sí? eso hay que, bueno, primero, ojalá tener idea, ¿verdad?, de cuál es la malla curricular de la carrera que yo quiero estudiar en un comienzo. Segundo, también estar abierto de que en esta malla curricular van a haber asignaturas que directamente no van a ir con mis aptitudes directamente, pero todo es abordable y siempre con estudio y con dedicación, con hábitos y con tu técnica de estudio en particular indicada, vas a poder rendir. Quizás no vas a tener 7, no vas a tener esta idea, ¿cierto?, del exitismo de que te tiene que ir bien todo. No, o sea, también ser súper es Realista, sí. ser realista y ser humano, ¿verdad? Sí, exacto, cierto. Y lo que pasa es que también vivimos en esta cultura, Ignacio, que no tolera mucho la incertidumbre. Entonces, esto va a ser todo un proceso, ¿cierto?, de crecimiento, mucha reflexión en cuanto a lo que estás estudiando. Siempre, siempre se te van a presentar incertidumbres en la vida y no solamente en el ámbito académico, siempre. Sí. Hacerlo parte de.
Y algo que sucede mucho también en este periodo transicional entre la enseñanza media y la universidad, en que muchas veces se siente esta presión, ¿verdad?, del entorno, de la familia, de los amigos, de los tíos, de los papás, de los hermanos, etcétera, que te empujan a decidir rápido, a cerrar la pregunta, ¿verdad? Así como, ya, tengo que decidir en 3 meses lo que tengo que estudiar, ¿verdad? En este proceso como de la espera de los resultados de la PAES o de la prueba que esté en esa época. Pero es una decisión, claro, que uno tiene mucho tiempo para evaluar y que requiere mucho tiempo de evaluar. Y es algo también que se debe conversar también con las familias, ¿verdad? Porque sí, bien hay casos que hay chicos y chicas que salen de cuarto medio con la mente súper clara y entran a estudiar muy concretamente una carrera que saben qué es lo que quieren, pero también hay que entender que hay otros compañeros y compañeras, otras personas que no, que necesitan, que requieren un poco más de tiempo. Sí, es claro. Mira, básicamente la orientación vocacional debiera ser abrir, o sea, debiese abrir espacios para elaborar sentido antes de decidir. Claro, claro. Bueno, en ese contexto, el autor Guichard señala que la orientación debe favorecer procesos reflexivos y no solo decisiones inmediatas. Claro. Y eso es muy contracultural hoy. Claro, y por eso uno tiene que estar muy abierto como te comentábamos anteriormente, a escuchar un poco más a veces a nuestros padres, madres, a los adultos, a profesores del colegio, de enseñanza media, ¿cierto? Para un poco también ayudarse a descubrir cómo, para dónde va mi vocación y tomar eh, una decisión asertiva que tenga que ver conmigo, Con con calma, calma. ¿cierto? Con tiempo, y no de forma a veces que se toma tan apresurada para como calmando la ansiedad y cumpliendo con los plazos estipulados, con las expectativas familiares, con las propias expectativas también muchas veces. Por eso que es tan importante el autoconocimiento. Muchas veces también muchos estudiantes eh, se toman un año, ¿cierto? Como saliendo de cuarto medio, producto lo mismo. Eso es muy asertivo porque te permite reevaluar, ¿cierto? Todas las alternativas que se han ido presentando, ¿cierto? No, y esto muchas veces, hay gente que viene desde muy chico con la idea clara de lo que quiere estudiar. Estas personas están en cuarto medio y están casi a puertas, ¿cierto?, de dar la prueba, están con las dudas, ahí está la duda latente. Entonces, a veces también es un año, no es nada, es un tiempo precioso que te va a servir para reflexionar, para estudiar, para evaluar, ¿cierto? Y tener mucho más clara la película en el sentido de, esta es la carrera, también ver la malla curricular, ¿cierto? Saber a lo que voy, aunque muchas veces a veces la malla puede cambiar, pero siempre va a ser como lo mismo, o sea, en el fondo va a cambiar, claro. Quizás van a cambiar una asignatura o a un semestre anterior, posterior, o se va a complejizar, o sea, a comprimir, ¿cierto? Pero no significa que haya grandes cambios. Pero aún así es importante que tú conozcas la malla curricular de tu carrera, conozcas tus sedes, si ya tienes decidida la universidad, y tomárselo con calma. Sí. Para que la entrada, ¿cierto?, sea relajada, el primer año sea un año tranquilo, sin esta ansiedad de si estoy tan apresurado, habré tomado bien la decisión, estoy con esta duda. Y partir, A ¿sabes veces qué? es necesario. Y partir de la base también de que todos los seres humanos, aunque tengamos la misma edad, dos personas, no somos iguales, somos todos distintos, tenemos todos procesos de manera diferente. Me refiero a esto porque hay muchas personas que cuando salen de cuarto medio y que no tienen clara su vocación y miran para el lado y, como decías tú, ven a otro compañero o compañera que salieron de cuarto medio con la decisión ya súper tomada, ya muy concreta, y se sienten fracasados porque se comparan, porque dicen, chuta, yo, ¿cómo no voy a poder si él pudo o ella pudo? Entonces eso hay que tenerlo de base, o sea, de que somos todos distintos y que todos Somos tenemos diferentes. periodos diferentes.
Sí ¿verdad? es, pero si somos todos sumamente diferentes, distintos en todo aspecto. Yo conozco personas, yo conozco una niña que es abogado y a la vez es ingeniero civil industrial, o sea, ¿me explico? Claro, Perfectamente, claro, una persona puede tener una carrera con psicología y después podría estar estudiando, no sé, ser abogado o un abogado que después estudie psicología. O sea, que, que la duda sea parte de ti, pero que no te exacto. invalide en lo que tú quieres en la vida. Tómatelo con calma, no pasa nada si te demoras un tiempo más. Lo importante es que lo que tú hagas te haga feliz, estés satisfecho, le encuentres sentido, Sí, porque eso es lo más importante, que le encuentres sentido a lo que tú estás estudiando, porque eso te va a dar pie a todo. O sea, no va a haber obstáculos que tú no puedas pasar durante todos estos años, porque te va a dar una capacidad reflexiva, de comprensión, vas a entender el entorno, vas a entender por qué están pasando ciertas cosas. Eso es lo más importante, que te dé sentido de lo que tú estás estudiando. ¿Por qué? ¿Para qué? así es. Eh, en relación a esto mismo, hay un tema también que quería abrir, Margarita, contigo, en relación a una pregunta. ¿La universidad permite dudar realmente? Porque creo Mm, que es importante preguntarnos si la universidad realmente permite dudar. Mira, a veces dudar no es estar perdido. Mm, Muchas veces es estar pensando con honestidad. Y yo creo que sí, la universidad sí te permite dudar. Tú estás en un constante crecimiento y el dudar es parte de. Así es que sí, la universidad te permite dudar, porque tú obviamente te estás formando no solamente como profesional, sino que como persona, ¿cierto? Y estás reflexionando constantemente, estás evaluando, estás viendo si estás cumpliendo tus objetivos. Bueno, y cabe Entonces mencionar sí, también que en este proceso, cuando los estudiantes, por ejemplo, entran a estudiar una carrera y en el transcurso dudan o deciden ya concretamente cambiar de carrera, te dan la opción de convalidar los ramos que ya cursaste y entrar a una carrera eh, quizás un poco más o menos similar. Por ejemplo, no sé, estar estudiando kinesiología y después entrar a estudiar quizás enfermería. Por ejemplo, hay ciertos ramos que en primer año, segundo año son muy similares y que te los convalidan. Por lo tanto, las universidades jamás te van a negar, ¿verdad?, el poder cambiarte de carrera o cualquiera sea tu decisión. Entonces, claro, o sea, claro, sí, sí existe esta posibilidad de dudar dentro de la carrera. sí, claro. Y bueno, entiendo también que existe cierto un reglamento interno con respecto a las convalidaciones. Entonces, una persona que, claro, tiene una duda con respecto a su universidad o con respecto a la carrera y quiere convalidar, ¿cierto?, que viene desde otra universidad a la nuestra, en el caso, por ejemplo, yo hablo por la UTLA, eh, existe, sí, hay similitud en la malla curricular, que es la misma carrera. Claro que sí que se pueden convalidar ramos, pero sí tiene que cumplir con ciertos requerimientos que las escuelas, cierto, internamente ponen. Eso lo desconozco en este minuto, pero sí, sí se puede convalidar de universidad a universidad o al interior desde o sea, en la misma universidad, de una escuela a otra también. Y se tienen que cumplir ciertos requerimientos, y bueno, y eso es algo que se ve en cada escuela, ¿cierto? Claro, y por otro lado, nosotros también hemos sido testigos de que tanto las autoridades como los profesores siempre están abiertos a escucharnos como estudiantes, a orientarte, a darte un consejo, a apoyarte en Aclarar dudas, dificultades, a claro. aclarar dudas. Entonces, yo creo Es, que también es súper bueno cuando estás pasando por este tipo de procesos de dudas vocacionales o acercarse a las autoridades sin temor, sin miedo, porque son muy cercanos en la Universidad de las Américas, en sede de Viña del Mar, en donde contamos con profesionales en quienes se ve la calidad humana y la apertura, ¿verdad?, al diálogo, a conversar contigo en los pasillos, fuera del aula. Entonces es súper recomendable ante tiempos de dudas, acercarse a ellos y también escuchar, ¿cierto?
Sí, escuchar que, así como tú dices, Ignacio, a nuestros docentes, también a los mismos compañeros, ¿cierto? Quizás compañeros de cursos superiores que han pasado por la misma situación, a veces en los mismos cursos, ¿cierto? Te vas encontrando con compañeros que están en un curso superior y están tomando un ramo que quizás en alguna oportunidad lo tuvieron que congelar, lo tuvieron que dejar ahí, ¿cierto? Y después lo pudieron tomar. Entonces siempre existe eso, el hablar lo que te está pasando, acercarse a la DAE, a pedir información, qué pasa si tengo que dejar este ramo, si me cambio o si congelo. Están abiertas todas esas posibilidades. No cerrarse, digamos, a la solución que te pueden dar. Y es súper importante también manejar un poco las expectativas, sobre todo en contextos familiares, porque bueno, sucede mucho, he escuchado casos de estudiantes que están en estas dudas vocacionales en primer año y que van con toda confianza a veces a preguntarle o a comunicarle esta duda a sus padres y no son muy bienvenidas. Entonces, por eso es bueno también escuchar varias perspectivas, dejar también que otras personas te puedan orientar, sobre todo los profesionales que tienen relación con esto, ya sean psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etcétera, y que de alguna manera también te puedan preparar también para dar esta noticia a quienes a lo mejor tú supones o sospechas que a lo mejor no le va a caer muy bien esa duda, pero es bueno también comprender de que a veces para los padres también es difícil escuchar este tipo de decisiones por este mismo pensamiento o creencia de que esto te va a definir. Por eso es bueno decidir, tomar una decisión y comunicarla y saber cómo comunicarla, a quién la comunicas y de una manera asertiva, ¿verdad? Así es, Ignacio. Y pensar que dudar no es estar perdido, es estar pensando muchas veces con honestidad. Exacto, y pensar con esa honestidad a la que tú te refieres, aunque incomode, también es una forma de cuidado. Claro. Y ojalá las personas siempre se pudieran dar permiso, ¿cierto?, para no tener todo claro. Dudar, ¿cierto?, cuestionarse. Porque y efectivamente es lo que se busca, el dudar, ¿cierto? Como el alumno, me imagino que el estudiante ideal, el que duda, ¿cierto? El que cuestiona, el que pregunta. Así es que no se sientan tan perdidos con eso. Así es, la vida está llena de dudas y afortunadamente gracias a eso es que uno cada día va aprendiendo de la vida, de nosotros mismos, de cada uno, de nuestro entorno, de incluso personas menores que uno. A veces uno aprende con los hijos, aprende de los sobrinos, aprende de un bebé. Entonces siempre es bueno tener esta idea de que la duda es parte de la vida y que nos va a acompañar desde que nacimos hasta la muerte. Así es, querido Ignacio. Bueno, Margarita, quiero agradecerte también este capítulo muy importante, muy enriquecedor también, en donde hablamos un tema contingente, ¿cierto? Con el periodo, con la fecha en que nos encontramos, donde muchos estudiantes que ya cursaron su primer año y que están con estas dudas, sí, o que están recién saliendo del colegio y que están dudando vocacionalmente qué es lo que van a estudiar en marzo. Entonces, queríamos nosotros de todo corazón, con mucho cariño, entregarles algunos conocimientos con base, con teoría y también desde nuestra experiencia también como estudiantes en estos 5 años y medio de carrera. Así que muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Ignacio. Y sí, fue un capítulo muy lindo, es un tema que de verdad me gusta mucho porque siempre el estar en la universidad, ¿cierto?, va a ser un aprendizaje, van a ser momentos hermosos, de lindos vínculos. Entonces nunca me gustaría que se sintieran compañeros, por muchas dudas que tengan, que es algo que no les está aportando. Siempre les está aportando para mejor, para ser mejores personas, para crecer, para aprender a vincularse, como lo decíamos, ¿cierto?
El conocimiento también, que lo nombramos al comienzo, el conocimiento nunca es algo que tiempo perdido. Por el contrario, o sea, lo que tú aprendes, lo que sea, te va a acompañar durante toda la vida y siempre va a ser un plus para ti. O sea, no te sientas mal porque vas a tomar una decisión quizás de cambiar una carrera o de congelar un año. Ya van a venir los tiempos para retomarlo con quizás más tranquilidad, pero esa fue la razón por la que quisimos hacer este capítulo, ¿cierto? Porque es un momento quizás término de año, donde ya vienen las matrículas, o compañeros que están recién intentando, ¿cierto?, ver estudios, era un tema relevante a tomar. Así es que muchas gracias, fue un capítulo muy bonito y espero que les sirva. Bueno, y dicho sea esto, también damos por finalizada esta segunda temporada con este capítulo especial y dejarlos e invitarlos a que escuchen los capítulos de nuestra próxima temporada ya pronto, que ya se van a subir a Spotify y a YouTube, los de la tercera temporada. Así que un abrazo cariñoso a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, y un abrazo también a ti, Margarita, que estés muy bien. Y igual para ti, Ignacio. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, muy buen día. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos pronto.